Bueno, buenos días a todos. Quiero expresar la gratitud al doctor Sánchez y también al doctor Alemán por su gracia en invitarme a participar esta mañana. Es un privilegio para mí contar con estos hombres como colegas en el Master Seminary y sé que hablo en nombre de toda la facultad cuando digo que estos dos hermanos han sido una gran fuente de ánimo para nosotros conforme hemos visto desarrollar el ministerio de español en el Master Seminary. El título de la sesión que se me ha dado esta mañana es esta: ¿cuál es el significado de Képhale? La palabra Képhale es un término griego traducido como cabeza. Por un lado, el título de esta sesión suena un poco práctica, quizás incluso irrelevante. ¿Qué significado práctico tiene el significado de una palabra griega antigua para nuestra vida y ministerio en el siglo XXI? Pero en realidad, este tema y el tópico en general tiene una enorme importancia para nuestra vida y ministerio hoy. El término Képhale aparece docenas de veces en el Nuevo Testamento. Y cuando es usado literalmente, en el sentido anatómico, se refiere a la cabeza física de un ser humano. Y no hay dificultades interpretativas con esos casos cuando el uso de ese término ocurre. En cambio, surgen dudas con el uso figurado del término Képhale. Y realmente aún en esas veces el término es debatido cuando se encuentran dos escritos en particular. El término Képhale, usada figurativamente, es usada a menudo en el Nuevo Testamento, pero las instancias debatidas ocurren en estos dos textos escritos por el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:3. El apóstol escribe lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, Képhale, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El texto es muy debatido hoy en día por la descripción de Pablo del hombre como el Képhale de la mujer. Efesios 5:23 es el otro texto. Ahí el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque el marido es el Képhale de la mujer. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El término cabeza es usado 5 veces en estos dos pasajes. Y en esas 5 veces claramente no puede significar una cabeza literal, física. Y curiosamente, en 1 Corintios 11, Pablo sí utiliza el término cabeza en sentido físico en los versículos 4, 5, 7 y 10, con referencias especiales a los cubrecabezas de la cabeza física. Pero en 1 Corintios 11:3, así como Efesios 5:23, el término Képhale se utiliza en sentido figurado. Y su significado en esos pasajes es muy, muy debatido. Ahora bien, no es debatido que Pablo usa el término cabeza de manera figurativa, porque lo use de manera figurativa en otros casos donde no hay debate. Por ejemplo, Efesios 1:22, sometió el Padre todas las cosas bajo sus pies, eso es bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre Képhale, lo dio por Képhale sobre todas las cosas a la iglesia. O Colosenses 1:18,
Y Él, esto es Cristo, es el kéfale del cuerpo. Esto es que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Claramente, Pablo utiliza el término aquí, kéfale, en sentido figurado en estos textos, y no hay debate acerca del significado de estos términos. Entonces, ¿por qué es que el término es tan debatido en 1 Corintios 11:3 y en Efesios 5:23? Bueno, en resumen, el término kéfale recibe tanta discusión en estos dos versículos porque por esto. Porque el término es usado para apuntar a algún tipo de distinción entre hombres y mujeres. Esa es la razón por la cual hay debate. En ambos versículos Pablo destaca una diferencia particular entre el varón y la mujer, entre marido y esposa, y esta diferencia se debe al hecho de que el varón o el marido es distinto, se distingue de la mujer o la esposa, porque él es el kéfale. Él es el que es llamado la cabeza figurada. Y esto es lo que le hace distinto a ella. Entonces, ¿cómo hemos de entender esta diferencia que el apóstol Pablo describe usando lenguaje que es inspirado por el Espíritu Santo? Nuestra respuesta a esta pregunta tiene ramificaciones significativas sobre cómo entendemos la masculinidad y la feminidad en la iglesia y en el hogar hoy. Así es que para responder a esta pregunta lo vamos a ver en tres maneras. En primer lugar, debemos considerar las diferentes maneras que kéfale ha sido definido aquí en 1 Corintios 11:3 y en Efesios 5:23. Vamos a ver tres distintas opciones que los estudiosos han identificado y necesitamos identificar la opción que es correcta, que Pablo intentó conforme escribió a la iglesia en Corintio y la iglesia en Éfeso. Le llamaremos este primer punto lo llamaremos la solución léxica. En segundo lugar, tenemos que considerar cómo el contexto más amplio de 1 Corintios 11 y Efesios 5 nos ayuda a entender por qué Pablo utilizó el término kéfale y por qué esto lo usa para distinguir entre hombres y mujeres o esposos y esposas. Necesitamos entender para responder la pregunta por qué Pablo llama la atención sobre las distinciones que existe entre los géneros. Llamaremos a esto el argumento contextual. Y tercero, necesitamos considerar cómo otros pasajes de la Escritura armonizan con nuestra definición correcta del término kéfale. Necesitamos entender cómo es que 1 Corintios 11 y Efesios 5 encuadran juntos en la teología más amplia de la Escritura, conforme Dios la describe para nosotros, la masculinidad y la feminidad. Hay que hacer observaciones acerca de esto. Así es que llamaremos a esto la armonización teológica. Así es que la solución léxica, el argumento contextual y la armonización teológica. Veamos primero la solución léxica. ¿Cuál es el significado del término kéfale cuando se utiliza en el sentido figurado? Y los estudiosos griegos han propuesto o han dado tres soluciones posibles. La primera opción y la más antigua es entender o definir kéfale como autoridad. Esta opción ve que el término cabeza, en sentido figurado, se refiere a una posición de autoridad. Usamos esta idea el día de hoy
cuando hablamos de la cabeza de una empresa, o la cabeza de un comité, o la cabeza del gobierno. Esta definición de Kefalé implica una jerarquía de roles, y cuando es entendida en ese sentido, en 1 Corintios 11 y en Efesios 5, realmente asegura que hay una jerarquía en la iglesia y en la familia. Y nos lleva a la posición que se llama complementarismo o patriarquismo. Son iguales en esencia. De acuerdo al diseño de Dios, los hombres y mujeres se complementan en sus respectivas funciones de autoridad y sumisión. Y conforme definimos este término Kefalé, refiriéndonos a autoridad, vemos que en Efesios 5 y 1 Corintios 11, los hombres se les ha dado la responsabilidad de liderazgo. Podríamos parafiar 1 Corintios 11:3 de esta manera. Pero quiero que entendáis que Cristo es la autoridad sobre todo hombre, y el hombre es la autoridad sobre la mujer, y Dios es la autoridad sobre Cristo. O podríamos parafrasear Efesios 5:23 de esta manera. Porque el marido es la autoridad sobre la mujer, así como Cristo es la autoridad sobre la iglesia. Esa es la primera opción. Kefalé como autoridad. Una segunda opción es entender Kefalé como fuente, cabeza como fuente. Esta opción apunta a Kefalé como refiriéndose al origen o el inicio o el comienzo. Por ejemplo, podemos hablar de la cabeza de un río, la cabecera, o de donde parte el río, o de la cabeza de una ruta de senderismo. Esta cabecera marca el punto de partida, el origen, y no tiene ninguna connotación acerca de autoridad o jerarquía. En contraste a la primera opción, este uso no ve ninguna jerarquía comunicada por el término cabeza. 1 Corintios 11:3 o Efesios 5. Simplemente interpreta a Pablo como diciendo que el hombre es la fuente biológica de la mujer. Particularmente, Adán fue el origen de Eva, o la fuente de Eva. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán en Génesis 2. Ese es el punto de vista de igualitarismo. El punto de vista de que aunque el hombre puede ser descrito como la fuente de la mujer, ambos son iguales en esencia y en roles. No hay distinciones. Tanto el hombre como la mujer pueden desempeñar funciones de autoridad iguales. No hay nada inherente en la masculinidad que le encuentra como autoridad, como una figura autoritativa y que es apto para el liderazgo. Podríamos parafrasear 1 Corintios 11:3 de esta manera. Pero quiero que entendáis que Cristo es la fuente de todo hombre, y el hombre es la fuente de la mujer, y Dios es la fuente de Cristo. O podríamos parafrasear Efesios 5:23 de esta manera. Porque el marido es la fuente de la mujer, así como Cristo es la fuente de la iglesia. Esta es la segunda opción. La tercera opción es más reciente, una opción más reciente, es entender cabeza como representativo. Esta opción entiende el término Kefalé en el sentido figurado como refiriéndose a algo que es prominente o principal. Ahora bien, este punto de vista suena como en la opción 1,
pero es diferente. No tiene ningún lugar para jerarquía funcional o autoridad. Simplemente habla de esta cabeza como siendo preeminente o representativa. En este caso, la cabeza puede ser la que es más visible, pero no necesariamente la que tiene poder o autoridad. Por ejemplo, un grupo de trabajadores puede elegir a un representante para que vaya a pedir la comida para el almuerzo. Esa persona solo tiene la autoridad que le confía el grupo. No tiene autoridad sobre el grupo. Podemos decir que es la cabeza del grupo, el representante del grupo. O podemos decir de una montaña que es la cabeza, la montaña principal en una cordillera. Pero es solo porque es la más visible esa montaña, no porque la montaña ejerce autoridad. Por tanto, con este entendimiento, en el contexto de 1 Corintios 11 y Efesios 5, el hombre es el representante. Él es el más visible, puesto que fue creado primero. Pero cuando se trata de la vida práctica, él no tiene papel alguno inherente, a autoridad o posición que es distinta que lo que posee la mujer. Esta definición de kéfale también apoya el punto de vista de igualitarismo, que no ve distinción en el tipo de autoridad concedida al hombre o a la mujer. En consecuencia, o propiamente podríamos parafrasear 1 Corintios 11:3 de la siguiente manera. Pero quiero que entendáis que Cristo es el representante de todo hombre, y el hombre es el representante de la mujer, y Dios es el representante de Cristo. O Efesios 5:23, lo parafraseamos. Porque el esposo es el representante para la esposa, así como Cristo es el representante para la iglesia. Así es que estas son las tres opciones de entender kéfale: autoridad, fuente o prominencia. ¿Cuál es la mejor? Bueno, se han escrito cientos de páginas sobre el tema, especialmente en las últimas décadas. Pero te ahorraré todo eso y trataré de resumir los aspectos más importantes del debate. De las tres perspectivas, las dos, la fuente y la prominencia, las opiniones de no autoridad, son las más recientes en la historia de la interpretación. Estas maneras de ver han sido propuestas en la segunda mitad del siglo XX. La visión de kéfale como autoridad, la perspectiva de kéfale como autoridad, ha sido dominante a lo largo de la historia hasta los últimos 60 años. Y es en los últimos 60 años que la idea de kéfale, siendo fuente o prominencia, es en los últimos 60 años que esta perspectiva o esta opinión ha surgido. Y eso nos debe preocupar. Debe mostrar una preocupación para nosotros, porque hemos de preguntarnos, es porque esta visión o esta perspectiva, opinión nueva, que ha influenciado estas dos perspectivas en contra de la perspectiva que ha sido promovida a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, este cambio a estas dos perspectivas comenzó en los 1950s. Lo podemos llevar a un artículo que fue publicado en 1954 por un estudioso cuyo nombre es Stephen Biddle, quien cuestionaba la postura mantenida durante mucho tiempo de que kéfale significa autoridad. Y inicia su artículo con las siguientes líneas. En el uso griego normal, clásico o contemporáneo, kéfale no significa cabeza en el sentido de gobernante
o jefe de una comunidad. Pero en su artículo, Bedeu no proporciona pruebas léxicas o análisis extensos de evidencia, ni del griego clásico, ni del koiné. En su lugar, basa su premisa principalmente en una idea filosófica. Argumenta que los griegos no consideraban la cabeza como la sede de la autoridad, sino que veían el corazón como la sede de autoridad. Ahora, este argumento es debatible. Pero no obstante, este argumento de Bedeu llegó a tener influencia significativa y ha sido seguido por numerosos comentarios que aparecieron en los 1970s, que empezaron a expresar este concepto o esta perspectiva de que Kéfale no significa autoridad. Por ejemplo, el bien conocido estudioso británico F.F. Bruce afirmó lo siguiente acerca de 1 Corintios 11:3. Dijo en este contexto por cabeza, dijo, no debe entenderse como si ha surgido con frecuencia jefe o gobernante, sino más bien fuente u origen. Un sentido bien atestiguado en el idioma griego. Un influyente diccionario teológico que apareció años después también construye sobre este argumento de Bedeu. Y un escritor, un comentarista en este diccionario teológico dice lo siguiente: cabeza debe entenderse probablemente no como jefe o gobernante, sino como fuente u origen. Estaban citando este artículo al hacer sus conclusiones. Ahora, muchos otros han adoptado este punto de vista, argumentando que el uso que hace Pablo de Kéfale en 1 Corintios 11 y Efesios 5 debe significar fuente o preeminencia, mas no autoridad. Ahora bien, desde que inició a desparramarse ese punto de vista, otros estudiosos han regresado a conducir estudios muy minuciosos de todas las instancias en la antigüedad, en el griego antiguo, cuando el término ha sido usado. Incluso en los últimos 20 años, mucho estudio se ha llevado a cabo ayudado por la tecnología de computadoras, que no estaba disponible en los 1950s. Hay un recurso llamado Thesaurus Linguae Graecae. Es una colección comprensiva digital de todos los textos escritos en griego desde la antigüedad hasta la actualidad. Fue un proyecto masivo desarrollado en la Universidad de California en Irvine. Y desde 2001, esta base de datos ha sido accesible para los estudiosos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los textos griegos antiguos que existen hoy. Y conforme los estudiosos han examinado toda la información, han encontrado que la idea de que Kéfale significa fuente y no autoridad, o que significan prominencia y no autoridad, es realmente muy, muy mal guiada. Algunos años, hace poco, Gary Sjogren, un erudito del Nuevo Testamento, declaró acerca del estudio de Kéfale utilizando este software. Y cito: el mundo académico ha sido testigo de muchos años de debate sobre Kéfale, ayudado ahora en nuestra capacidad de búsqueda en textos griegos a través del software magistral de Thesaurus Linguae Graecae. Los resultados: Kéfale suele
referirse a la cabeza física por oposición al cuerpo. Pero cuando se utiliza metafóricamente, suele referirse a una posición de autoridad. Resulta extremadamente difícil aportar pruebas convincentes de que signifique básicamente fuente o de que no signifique autoridad sobre cuando se utiliza como metáfora. El significado más natural de kéfale en este contexto es autoridad sobre. La conclusión de Sjogren es importante. Incluso, de hecho, si vemos todos los diccionarios principales de hoy apoyan la conclusión de Sjogren. No hay ninguna base sólida para entender kéfale como fuente o como prominencia y no como autoridad. Por ejemplo, hay un léxico estándar, es conocido como el léxico estándar del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva. Esta definición es la que provee de kéfale cuando se usa en un sentido metafórico. Se refiere de ser de alto estatus para denotar rango superior. Y otro léxico autorizado, el léxicon del Nuevo Testamento basado en Semantic Domains, provee esta definición. Kéfale significa el que es de condición suprema o preeminente en vista de la autoridad para ordenar o mandar. Se refiere a uno que es la cabeza de, que es superior a, que es supremo sobre. Y desde luego, no tenemos ningún problema con esta idea cuando se aplica a textos como Efesios 1:22, que se refieren a Jesucristo, que Él es la cabeza sobre toda la iglesia. Abrazamos esa definición. O en Colosenses 1:18, cuando Cristo es llamado la cabeza del cuerpo. Y esto también es el término, el entendimiento que hemos de ver en 1 Corintios 11 y Efesios 5. Esta es la solución léxica. Kéfale, cuando es usado figurativamente, significa autoridad. Ahora veamos el argumento contextual. ¿Cómo es que esta definición de kéfale como autoridad cuadra en el argumento de 1 Corintios 11 y Efesios 5? Este es el argumento contextual. En ambos de estos textos vemos que el concepto de kéfale como autoridad encaja naturalmente en el argumento amplio de Pablo. Veamos 1 Corintios 11 y leamos versículos 2 al 15. Pablo escribe: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora me doy cuenta de que este texto plantea muchas cuestiones de interpretación, particularmente sobre el velo. Este no es nuestro tema esta mañana o enfoque, pero diré esto. Lamentablemente, la incomodidad que muchos evangélicos sienten ante este texto les lleva a ignorarlo, o a ignorar 1 Corintios 11, lo que a su vez les priva a la iglesia de las verdades antropológicas cruciales. Por ejemplo, creo que este texto ofrece una respuesta contundente, poderosa, a quienes pretenden borrar las líneas entre el aspecto del hombre y el de la mujer y cómo funcionan. Conforme Pablo asevera, en cada cultura los hombres han de verse distintos a las mujeres y las mujeres deben verse distintas a los hombres. Este es un argumento o una aplicación principal de este texto. Pero quiero ver el argumento más general en 1 Corintios 11. Veamos a estas observaciones. En primer lugar, en versículo 2, Pablo hace referencia a las instrucciones. Y al referirse a las instrucciones, indica que lo que está enseñando aquí, en 1 Corintios 11, no se está limitando a la cultura corintia. Esto es para todos los cristianos, se aplica a todos los cristianos, porque lo que hace aquí es que le llama a instrucciones o tradiciones. Y asimismo, cuando vemos este texto y vemos las referencias a orar y a profetizar, y vemos que justo después de este texto viene información acerca de la cena del Señor, vemos que este texto se refiere a la vida en la iglesia y no a la familia. En segundo lugar, en versículo 11, Pablo afirma claramente que hombres y mujeres son ontológicamente iguales. Debemos deshacernos de la noción de que cualquier forma de jerarquía implica desigualdad ontológica o inferioridad. Pablo afirma en versículo 11, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente o sin la mujer. Pero son ontológicamente iguales. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo estipula en este contexto que los hombres y las mujeres no deben tener un aspecto distinto y funcionar de manera distinta. Dios creó al hombre y a la mujer como seres distintos y en consecuencia esta distinción debe desplegarse en la iglesia. Pablo dice, esto es importante para que nosotros glorifiquemos a Dios. En tercer lugar, Pablo estipula de manera muy expresa que las mujeres en la iglesia deben reconocer que existe autoridad sobre ellas. El versículo 10 dice, por eso la mujer debe tener un símbolo de autoridad en la cabeza a causa de los ángeles. Aquí sí tenemos la palabra cabeza, kefale, usada literalmente. Y tenemos una palabra distinta de autoridad que se usa acá. Y Pablo indica a través de esto que la autoridad es muy en su mente, lo tiene en vista. Así es que si decimos que Pablo está simplemente enfatizando fuente, no está en vista. Esto no tendría sentido en este contexto. Por último, Pablo justifica su argumento a favor de la jerarquía y justifica su argumento para distinción entre los hombres y las mujeres, basándose en dos fuentes, la naturaleza y las escrituras. En versículo 14 argumenta que la naturaleza enseña claramente que los hombres no deben parecerse ni funcionar como las mujeres. Dice, ¿acaso ni la naturaleza misma os enseña? Pablo está diciendo que la diferencia biológica no solamente son biológicas,
sino que deben exaltar las diferencias funcionales. La naturaleza lo enseña esto. Pero también argumenta de la Escritura. En versículos 8 y 9 se refiere a Génesis capítulo 2. Dice esto: porque no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues ciertamente no fue creado el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y esto es un eco de Génesis capítulo 2. Incluso Pablo se refiere hasta Génesis 2 para indicar algo muy importante, que hay distinciones en los roles en la iglesia, que estos no son consecuencia de la caída, sino que realmente expresan la bondad y la gloria de Dios en su creación. Pablo específicamente se regresa a Génesis 2, no a Génesis 3, indicando que las distinciones son parte de la bondad de Dios en su creación. Y regresaremos a eso en unos momentos. En resumen, de acuerdo a 1 Corintios 11, Pablo realmente reprende a la iglesia de Corinto por su actitud descuidada hacia las distinciones. Argumenta que la redención no ha borrado las diferencias originales entre hombres y mujeres. Además, estas distinciones, esta jerarquía, no es contraria a la igualdad ontológica. Dios sí creó a hombre y a mujer como expresiones mismas de su imagen. Esa realidad permanece hasta el día de hoy. Pero realmente, como parte de ese orden de creación, Dios programó la distinción en la función. Veamos ahora a Efesios 5, de manera brevemente. Veamos 5, 23 al 33. Pablo dice esto: porque el marido es cabeza de la mujer, porque el marido, mujeres sujetados a vuestros maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora bien, algunas observaciones acerca de este argumento en este contexto. Primero, vemos que la autoridad está presente en este argumento, en que Pablo da mandatos específicos y responsabilidades relacionados con la jerarquía. En otras palabras, si importamos la idea de Kéfale como fuente a este texto, no tendría sentido, no haría sentido. En vez, la base para estos mandatos está fincada sobre la idea de autoridad y sumisión. Pablo habla acerca de las mujeres, le llama a las mujeres a estar sujetas, versículos 22 y 24, y respetar en versículos 33. Y Pablo llama a los maridos a amar en versículos 25, 28 y 33. Segundo lugar, las instrucciones de Pablo sobre la jerarquía
en el matrimonio no pueden limitarse al contexto de Éfeso. Esto no es una enseñanza limitada, como lo hizo en el pasaje de los Corintios. Pablo conecta sus instrucciones con realidades que trascienden. En particular, Pablo establece la conexión entre sus enseñanzas sobre las funciones y la relación trascendente que existe entre Cristo y la Iglesia. Esa es una realidad trascendente. En tercer lugar, Pablo no concibe como la autoridad o jerarquía como inherentemente abusiva o injusta. Por el contrario, como vimos en este texto, Pablo coloca la mayor carga de responsabilidad en el marido. Pone la carga principal en aquel quien tiene la autoridad. Así es que el mero hecho de que Pablo proporcione tantas instrucciones al marido indica que es muy consciente del potencial de que haya abuso. Así es que instruye al marido de manera apropiada, de manera que aplique esta autoridad de manera apropiada, correcta. El marido debe ser el instrumento de bendición para su esposa, ejerciendo amor sacrificado, protección física y emocional y alimento espiritual. Esto es lo que significa ejercer autoridad. Cuarto, Pablo justifica su enseñanza apelando, refiriéndose una vez más a Génesis. Y una vez más se refiere a Génesis capítulo 2, refiriéndose a que se apartó del hijo de la autoridad de sus padres para unirse a su mujer. Cuando ves ese texto de manera minuciosa, Efesios 5:31, citando Génesis 2:24, noten que Pablo dice, es el hombre quien va a dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué no dice que es la mujer? Es una pregunta que pocos hacen, pero es intencional. La comprensión adecuada de ese texto reconoce que el que sale de estar debajo de la autoridad directa de los padres es el hombre. Es una sólida teología bíblica del matrimonio que ve las responsabilidades de la mujer como transferidas desde los padres al hombre. Ella nunca se le describe como saliendo debajo la autoridad de sus padres hasta que es unida con su marido y viene bajo su autoridad. Ahora bien, tenemos unos pocos minutos acá. Rápidamente veamos algunas armonizaciones teológicas. ¿Cómo es que esto conecta con toda la Escritura? Tenemos unos pocos minutos para esto. Nada más quiero llamarles la atención a Génesis capítulo 3. Rápidamente. ¿Cómo encontramos esto ilustrado en la Escritura? Bueno, estamos familiarizados con Génesis 3, la caída de Adán y Eva. Noten versículo 9, Génesis 3. Después de que Eva y Adán habían probado el fruto prohibido, noten cómo es que el Señor les llama. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y a Adán y le dijo a él, ¿dónde estás tú? Singular. Entonces, cuando el Señor pronunció juicio sobre Adán y Eva por su desobediencia, ¿a quién le hace el mayor juicio? Es Adán. Pueden ver Génesis 3, 17 al 19. Claramente descrito en Génesis 3 es la asunción de la cabeza de Adán. De que desde Génesis 2 él había recibido su autoridad
como el marido. Así es que se le dirige a él en Génesis 3 como la cabeza. Se le dirige como al líder y tiene la mayor responsabilidad sobre sí mismo. Incluso cuando vienes al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, ¿quién es considerado responsable por llevar a la humanidad a pecado? No Eva, sino Adán. Conforme cerramos, quiero mencionar 5 cosas rápidamente que expresan por qué esto es tan importante. Por qué debemos entender que Kéfale en 1 Corintios 11:3 y en Efesios 5:23 se refiere a autoridad, representa autoridad. Hay unos pensamientos finales. Número 1. Debemos tener sumo cuidado en interpretar las Escrituras en su contexto adecuado. Y debemos estar pendientes de las influencias culturales que buscan redefinir términos que son consistentes con la cultura en vez de la Biblia. Segundo, hay una frase latina importante relacionada con nuestro estudio de hoy. Es esta: abusus non tollit usum. Significa el abuso no anula el uso. Así es que realmente hay muchos ejemplos malos de autoridad. Pero los ejemplos de autoridad que son malos no deben llevarnos a rechazar lo que la Escritura enseña. Tercero, el igualitarismo ha causado estragos en la iglesia. Donde quiera que ha ido el igualitarismo, ha dejado a las iglesias vulnerables al compromiso doctrinal y moral. Y no hay excepciones para esto. Con el tiempo, cuando rechazamos el orden de Dios, traeremos caos. Incluso podría decir esto: la razón porque en Norteamérica, porque tantas iglesias evangélicas están abrazando el movimiento LGBTQ, es porque han abrazado, ese abrazamiento inició con el movimiento igualitarismo, que borra las distinciones. Número 4, el llamado para la iglesia de hoy, especialmente a la luz del caos en la cultura, es que para que nosotros manifestemos las funciones previstas por Dios para el hombre y para la mujer. Hemos de estudiar esto a profundidad y luego en nuestros hogares, en nuestras iglesias, debemos manifestar la intención de Dios para la distinción. Y al hacer esto, vamos a hacer luz sobre la colina. Estaremos parados muy distintos a la cultura y eso nos dará oportunidades para evangelismo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu diseño maravilloso de creación en hombre y mujer. Y te damos gracias por tu palabra que claramente describe la distinción. Oramos, Padre, que nos des corazones receptivos a esta enseñanza y nos habilites para vivir tu intención, sea para hombres o para mujeres, para tu gloria y para el testimonio de la iglesia en el mundo hoy. Amén.